En la penumbra sagrada del santuario de Afrodita en Corinto, cuando la luna llena derramaba su plata fría sobre las columnas jónicas, la ciudad entera contenía el aliento. Los ciudadanos libres, envueltos en túnicas inmaculadas, ascendían procesionalmente la colina, portando antorchas que olían a resina y mirra. Cantaban himnos antiguos. Sus voces resonaban como un solo cuerpo enamorado de sus dioses. Todo parecía una celebración del amor, de la belleza, del éxtasis que los mortales debían ofrecer a los inmortales. Pero en el centro del templo, sobre un altar de mármol negro, aún caliente por los sacrificios del día, una muchacha de apenas 13 años temblaba desnuda con los tobillos y las muñecas sujetos por correas de cuero teñido de púrpura. No lloraba. Ya había aprendido que llorar no servía. Sus ojos, muy abiertos, reflejaban el fuego de cientos de antorchas. Y más allá, la noche sin fin. Nadie la miraba directamente. Nadie quería recordar después que había estado allí. Aquella noche, Corinto iba a consumar uno de sus ritos más antiguos y más silenciados. A la hieródula sagrada iba a ser entregada viva al dios, a través de los cuerpos de sus fieles. Y nadie, nunca, pronunciaría su nombre. Esto no era prostitución común. Esto era algo mucho peor. Era religión. Para comprender cómo una niña podía terminar en ese altar, hay que retroceder hasta los orígenes mismos del horror disfrazado de piedad. En toda Grecia existieron santuarios donde el sexo no era placer privado ni comercio, sino ofrenda. El acto carnal se convertía en puente entre lo humano y lo divino, y alguien tenía que encarnar ese puente. Alguien tenía que pagar con su carne el favor de los dioses. En Delfos, en Éfeso, en Tebas, en la misma Atenas, pero sobre todo en Corinto, la ciudad más rica y más devota de Afrodita, se institucionalizó lo que los griegos llamaban hierodulía, esclavitud sagrada. Miles de niñas y niños, comprados, robados o entregados por familias pobres, a cambio de protección divina, eran marcados desde la infancia para servir en los templos. No eran prostitutas de burdel, eran esposas temporales del dios. Y el dios, caprichoso y hambriento, exigía carne joven. La selección comenzaba muy temprano, cuando apenas tenían 7 u 8 años. Las niñas eran separadas de sus madres y llevadas a recintos cerrados junto a los grandes templos. Allí las educaban en danzas, en cantos, en el arte de agradar, con la mirada y con el silencio. Les enseñaban a sonreír, aunque el alma se les partiera. Les tatuaban en el muslo interno el símbolo de Afrodita o de Dioniso, una rosa, una hiedra, un falo alado, para que ningún hombre olvidara que aquel cuerpo ya no les pertenecía. Les rapaban la cabeza al llegar y les dejaban crecer el cabello solo cuando estaban maduras. El pelo largo era señal de que ya podían ser ofrecidas. Cuando llegaban a la pubertad, las vestidas solo con velos transparentes y coronas de mirto eran presentadas en procesión ante la ciudad. El pueblo las aclamaba. Las madres lloraban de orgullo. Era un honor, decían. La niña se convertía en Nimpe Tuteu, novia del dios. Y una novia del dios no podía negarse a nada. Pero el rito más temido, el que hacía que incluso las sacerdotisas más ancianas bajaran la voz, era la llamada Noche de la Sangre Nueva. Ocurría cada 4 años, coincidiendo con los grandes festivales. En Corinto cerraba sus puertas al atardecer. Los extranjeros eran expulsados o encerrados en sus posadas. Solo los ciudadanos varones mayores de 17 años podían participar. Entonces comenzaba la ascensión al templo. Centenares, a veces miles de hombres, ebrios de vino sin diluir y de una pasión que ellos creían sagrada, subían la colina, cantando el pin de Afrodita Pandemos. En el interior del santuario, las hieródulas esperaban de rodillas al Ineajaus, como ofrendaus, sobre aufombraus, y la más joven, la que aún no había sangrado nunca, era colocada en el centro, sobre el altar.
Era la primera fruta, cuando el sumo sacerdote derramaba vino sobre su vientre y pronunciaba la fórmula: recibe, oh diosa, lo que es tuyo desde siempre. La ciudad entera sabía que había comenzado la ceremonia. Lo que sucedía después no se escribía. Ningún poeta lo cantó nunca. Ningún filósofo lo debatió en la ágora. Solo se transmitía de boca en boca, en susurros, entre los iniciados. Los hombres, uno tras otro, tomaban a la niña en el altar, mientras la multitud entonaba himnos que ahogaban cualquier grito. No era violación, decían ellos. Era comunión. El cuerpo de la niña se convertía en el cuerpo de la diosa. Cada embestida era una oración. Cada gemido, un aleluya. Cuando terminaban, la sangre de su virginidad manchaba el mármol y era recogida con cuidado en copas de oro. Esa sangre se mezclaba después con el vino de la libación y se repartía entre los ciudadanos. Beberla era beber la bendición misma de Afrodita. Al final de la noche, la niña ya no era niña. Ya no era nada. La sacaban por una puerta lateral, la lavaban con agua fría y la devolvían a su celda. Al día siguiente volvía a servir, pero ya nunca sería la primera fruta. Ese privilegio, o esa conden, pasaba a la siguiente. En otros santuarios el horror tomaba formas distintas, pero siempre bajo el manto de lo sagrado. En Tebas, durante las grandes dionisíacas, las Ménades escogían a un muchacho de belleza excepcional y lo coronaban como el joven Dioniso. Lo vestían con pieles de cervato, le daban vino hasta perder el sentido, y luego lo perseguían por el monte Citerón. Cuando lo alcanzaban, lo desgarraban vivo con las manos y los dientes. Era el sparagmos, el despedazamiento ritual. Después comían su carne cruda creyendo que así incorporaban el espíritu del dios. El elegido sabía desde meses antes que iba a morir. Lo engordaban, lo perfumaban, lo adoraban, y él sonreía, porque morir así era el mayo honor imaginable. En Locri, Epicefiri, al sur de Italia, existía la terrible costumbre de las 1000 doncellas. Cuando la ciudad estaba en peligro, ofrecían a Afrodita 1000 vírgenes para que sirvieran en su templo durante un año entero. Al finalizar el año, si la diosa había sido benévola, las liberaban. Pero si algo fallaba, una derrota militar, una plaga, un mal augurio, las 1000 eran sacrificadas en una sola noche. Las alineaban en la playa al amanecer, desnudas, con los cabellos sueltos, y los ciudadanos las apedreaban hasta la muerte, mientras las sacerdotisas cantaban que así se aplacaba la cólera divina. Los cuerpos eran arrojados al mar para que Poseidón se llevara también su parte. En Atenas, más refinada, el rito era más sutil y por eso mismo más monstruoso. Durante las arreforias, 2 niñas de entre 7 y 11 años, elegidas entre las familias más nobles, eran encerradas toda la noche en un pasadizo subterráneo. Bajo la Acrópolis, bajaban con cestas cubiertas, que no debían mirar. En el fondo del túnel, las esperaba una sacerdotisa ciega, que cambiaba el contenido de las cestas por algo vivo y palpitante, que las niñas tenían que llevar de vuelta sin descubrirlo nunca. Los textos dicen que lo que subían eran serpientes sagradas, pero los susurros decían otra cosa, aunque eran bebés recién nacidos de esclavas, destinados a ser sacrificados en secreto para que la ciudad siguiera siendo pura. Las niñas volvían al amanecer pálidas, mudas para siempre. Nunca volvían a hablar, y nadie preguntaba por qué. Y luego estaba el rito más secreto de todos, el que ni Heródoto se atrevió a escribir con claridad, a las orgías de los misterios de Samatracia. Allí, en la isla sagrada de los Cabiros, se reunían los iniciados más poderosos de Grecia. Durante 9 días y 9 noches, se entregaban a una locura sexual absoluta, donde todo límite desaparecía. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, adultos con niños, vivos con máscaras de muertos. Se decía que en la última noche bajaba el propio Dios bajo la forma de un enorme falo
de madera negra, cubierto de oro. Quien lograba unirse a él, alcanzaba la inmortalidad. Quien fallaba, desaparecía. Nadie volvía a mencionar su nombre. Algunos cuerpos aparecían después flotando en la costa, con los ojos vaciados y una sonrisa extraña. Lo más aterrador no era la violencia física. Grecia conocía violencias peores. Lo verdaderamente insoportable era la naturalidad con que todo ocurría. Nadie se escondía. A nadie sentía culpa. Los padres entregaban a sus hijas con orgullo. Los maridos llevaban a sus esposas para que participaran. Los filósofos asistían y después escribían tratados sobre la moderación. Platón hablaba del amor sublime, mientras en Éfeso, las niñas eran marcadas con hierros al rojo, con el nombre de la diosa. Aristóteles clasificaba a los bárbaros como esclavos por naturaleza, mientras en Delfos los niños eran preparados para ser caballos de Apolo. Durante las fiestas pitias, Sócrates bebía la cicuta defendiendo la justicia, pero nunca dijo una palabra sobre las niñas que cada noche eran entregadas al dios, en el templo que él pasaba todos los días, porque eso era lo peor en la normalización absoluta. El horror no necesitaba justificarse. Estaba tejido en la religión misma. Era bello, era sagrado, era necesario. Hoy miramos aquellas estatuas serenas, aquellos templos en ruina, aquellos teatros donde se representaban obras maestras, y nos emocionamos. Hablamos del nacimiento de la democracia, de la razón, de la belleza, cuerpos que fueron abiertos, marcados, usados, rotos y arrojados al olvido, para que la ciudad pudiera seguir creyéndose pura. Cuando visites Corinto y veas las 7 columnas que quedan en pie del templo de Afrodita, recuerda que allí, donde ahora solo hay turistas y palomas, una vez hubo una niña temblando desnuda sobre un altar negro. Recuerda que su sangre aún está en alguna parte, impregnada en la piedra, alimentando la misma tierra que tú pisas. Y pregúntate, con toda la honestidad que seas capaz, ¿cuánto de lo que hoy llamamos progreso, cultura o incluso espiritualidad sigue alimentándose de cuerpos que hemos aprendido a no ver? Porque los dioses han cambiado de nombre, pero la lógica sigue siendo la misma. Siempre habrá altares, siempre habrá alguien tendrá que subir a ellos, desnudo y temblando. La única diferencia es que ahora los llamamos mercado, tradición, necesidad económica o daños colaterales. La niña del templo de Corinto nunca supo su nombre en los registros, pero su grito silencioso sigue resonando cada vez que alguien decide que la belleza justifica cualquier precio. Y mientras el mundo siga prefiriendo mirar las columnas y no lo que hay debajo de ellas, ese grito seguirá siendo actual. Nunca se apagará.